Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Quiero saludar a la gente linda que nos sigue a través de la transmisión de Facebook Live. Le damos un aplauso a ustedes, fraternidad. Gracias por estar entre nosotros el día de hoy. ¿Qué le parece si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, el versículo número 9, si es tan amable? Mateo 6:9, y leemos esa frase o ese pasaje donde se refiere al Padre Nuestro. Dice el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra, por esta oportunidad de meditar en la oración modelo. Permítenos extraer y exponer las verdades de tu palabra, que nos nutran, que nos edifiquen, que nos animen, que nos confronten, pero que cada uno de nosotros, tanto de forma presencial como en línea, podamos ser bendecidos por tu presencia. Señor, lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Ocupen su lugar si son tan amables. Comenzamos el domingo hablando de esta serie, y le decía que el domingo nomás la introdujimos para impartirla cada miércoles. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en la frase donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos. El domingo hablamos de Dios como nuestro Padre, pero hoy vamos a hablar de nuestro Padre en los cielos. La oración modelo abarca aspectos que tenemos que tener nosotros en cuenta cuando oramos. No es una oración para repetirse de forma monótona y mecánica. No ese es el propósito. El propósito es que nosotros aprendamos de lo que ahí está para que lo consideremos a la hora de orar. Aprendimos el domingo que tenemos un Padre amoroso que está en los cielos. Un Padre amoroso. Pero hoy vamos a hablar de la naturaleza del Padre. Es un Padre celestial. Y mire, la oración de la familiaridad amorosa no puede quedar solamente, hermanos, en que Él es nuestro Padre y se acabó. Debemos tener en cuenta la realidad de lo que el Padre es. Él es nuestro Padre, sí es cierto, pero es nuestro Padre celestial. No me puedo quedar con la primer faceta solamente, dirigiéndome a Dios como Padre, sino tengo que entender la naturaleza de mi Padre, porque tengo que tener en cuenta cómo me debo relacionar con Él. Si yo no tengo en cuenta la naturaleza celestial del Padre, voy a tener una revelación incompleta acerca de Dios, y por consecuencia esto me puede limitar en mi relación con el Señor. Número uno, quiero hablar de lo importante que es la necesaria lejanía para valorar la cercanía. Escuchen esto. Una necesaria lejanía para valorar la cercanía.
En este tiempo de pandemia hemos aprendido lo importante que es esa gente que no podemos abrazar. Yo estuve varios meses viendo a mi madre, pero sin poderla abrazar. La tenía enfrente de mí, pero la instrucción que nos habían dado en la familia es: no abrazos, no besos. Y llegó un momento donde dije: ¿por qué no voy a abrazarla? Pero me hizo pensar algo que es muy importante, y esto aplica a nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre y hay una familiaridad con Él. Pero tenemos que aprender que primeramente hubo una lejanía para que hoy podamos nosotros valorar la cercanía. ¿Estamos aquí? Está impuesto a ver a mi madre, a abrazarla, pero de repente no los puedes abrazar y ya tiene que haber una distancia. Y esa distancia nos hace reflexionar sobre lo importante que son los seres queridos. Nunca como antes se había convertido un temor abrazar o besar a un ser querido o a un amigo. Parece que esta distancia, que le llaman sana distancia, nos ha hecho valorar lo importante que es esa comunión que nosotros no hemos estado valorando. Escuche esto. Cuando yo veo la relación con el Padre Celestial, Jesús es enfático. Dice: eres nuestro Padre, pero tú estás en los cielos. Tener un ser amado, hermanos, como nuestro Padre Celestial, por espacio, por gloria, no es un problema para Él. Sin embargo, Dios desea que nosotros aprendamos de esta realidad para saber cómo responder y cómo actuar delante de Dios. ¿A qué es lo que me refiero? Para irlos introduciendo a esto, quiero que vean en su Biblia, en el libro de Josué, capítulo 3, versículos 3 y 4. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: cuando Dios le manda al pueblo que sigan el arca del pacto para ir hacia la tierra prometida, les dice esta instrucción, Josué 3:3, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Hago un paréntesis para los que no saben. El arca del pacto era un baúl donde era de madera recubierto de oro, y dentro de ese baúl estaba la vara del maná, la vara, perdón, de almendro de Aarón que floreció. Estaba una vasija con maná y estaban los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y sobre esa baúl, cofre o arca del pacto estaba la presencia del Señor. Eso simbolizaba literalmente la presencia de Dios. Y ellos seguían por donde iba la presencia de Dios. De día era una nube, de noche una columna de fuego, y el pueblo tenía que seguir en pos de ella. Quiero que vea conmigo, por favor, versículo 4, ahí donde estamos, Josué 3:4. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no sea que se acerquen a ella. Escuche esto. Hay una figura en el Antiguo Testamento donde Dios va entre el pueblo y delante del pueblo guiándolo, pero tiene que haber una sana
distancia. Cuando la presencia de Dios descendió sobre el Sinaí, Dios le dijo a Moisés que el pueblo no se acercara, que si se acercaba un hombre o una bestia, iban a morir porque estaban cerca de la misma presencia del Señor. Encuentro yo que Dios nos deja ver algo. Por un lado nos muestra su favor, su gracia, su poder, su bendición, pero al mismo tiempo Dios quiere que en esta relación haya una distancia donde nosotros valoremos, recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora entiende por qué Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. El salmista dijo: pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Tú nos has hecho, no nosotros a nosotros mismos. David decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Reconocía la grandeza, la posición de Dios. Escuche esto. Y Dios quiere que nosotros no perdamos de vista esta realidad, que Dios está en los cielos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que nosotros enfaticemos esa distancia para valorar también la cercanía. Mire, en esta relación con el Padre está presente el amor, pero también está presente la santidad. Escuche esto. Está presente el amor de Dios, pero al mismo tiempo está presente su santidad. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Aló, pastor, Dios es amor, pero también dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es amor, pero Dios también es justo y pagará la justa retribución a cada persona según sus acciones. Entonces, cuando habla del Padre nuestro que estás en los cielos, escuche, no quiere que caigamos simplemente en una sensibilería donde todos nos quedemos diciendo Dios es amor y Dios es amor. Que entendamos que tenemos que reconocerlo, honrarlo, respetarlo, reverenciarlo. Alguien diga amén. Tenemos que reverenciar a Dios. Dios no es un padre de manga ancha. Escuche esto. Dios le ama mucho, nos ama mucho, pero no es un padre que tiene la manga muy ancha y que cierra sus ojos a la realidad de nuestro pecado deliberado. Dios no quiere que vivamos una vida permisiva y cómoda. Dios no quiere que nosotros, escuche, nos quedemos viviendo en pecados, en faltas y errores. Dios nos ama tanto que no quiere que olvidemos que Él es el Dios alto y sublime, que no nos necesitaba, que no lo merecíamos. Sin embargo, en su infinita gracia, Dios se mostró a nosotros. El hecho que Dios se haya revelado a nosotros no cambia el que Él sigue siendo un Dios sublime. Cuando nosotros pasamos por alto lo sublime del Padre Celestial, esto nos pone a nosotros en una posición de ligereza y de carencia espiritual. Voy a repetirlo una vez más. Cuando nosotros perdemos, escuche esto, cuando nosotros perdemos o pasamos por alto esa realidad de lo sublime que es el Padre Celestial, nosotros corremos el riesgo de tomar una actitud a la ligera en nuestra relación con Dios y por consecuencia vivir en una vida decadente y de carencia espiritual. Se lo pongo de esta manera. Cuando los hijos, escuchen esto, porque el padre es bueno, la mamá, son compasivos, los apoyan, los sacan adelante.
los levantan, creen que van a abusar de eso para vivir una vida faltándoles al respeto constantemente. ¿Sabe qué pasa? Ese hijo se va a topar con consecuencias. No sé si estamos aquí. Como padres somos llamados a ser de terciopelo por un lado, pero de acero por el otro. No sé si está entendiendo. Dios es terciopelo por un lado, es gracia, pero por otro es un Dios alto y sublime, que requiere que nosotros no nos olvidemos. Escuche, es tanto lo que nosotros hemos recibido que a veces nos olvidamos y tratamos a Dios como segunda cosa, como algo sin reverencia. Quiero que vea la advertencia que se nos da en Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3 dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Escuche esto, dice el escritor a los hebreos: tengan cuidado cómo escuchan, cómo atienden a lo que ustedes han recibido ya. ¿Cómo estoy valorando yo esta relación con Dios? Si yo pierdo el respeto por lo sagrado, si yo pierdo el respeto de vivir en pecado, escuche esto: Sansón estaba impuesto, escuche, a que Dios lo usara. Tenía un don, tenía un llamado. El Espíritu de Dios reposaba sobre él, y el Espíritu reposaba con un propósito, y el propósito era que defendiera al pueblo de Israel del enemigo, de los palestinos, de los filisteos, perdón. De ahí viene la palabra palestino, por cierto, de los filisteos. Ese era el propósito. Pero Sansón estaba impuesto, por un lado, a interactuar bajo el mover de Dios, del Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo era un hombre ligero con lo que él había recibido. Y por otro lado, era un hombre que se acostaba con prostitutas, que vivía con rameras. Se confiaba que porque Dios lo usaba, Dios iba a consentir una actitud pecaminosa. ¿Me está entendiendo? Por eso el escritor a los hebreos dice: tenemos que tener más diligencia y tenemos que atender con cuidado a las cosas que hemos oído, porque si no somos diligentes, nos vamos a deslizar. ¿Y qué es deslizar? Resbalarse. Escuche esto: nadie cae de la noche a la mañana. Nadie se resbala de la noche a la mañana. Empezó a ser ligero primeramente. ¿Qué más da? Empezó a dejar de orar, empezó a ser negligente y empezó a tomar una actitud ligera. ¿A poco va a ser pecado? No creo que sea tanto pecado. Escuche esto: a veces uno batalla al ver la televisión, ¿cierto? Ahora estamos viendo mi esposa y yo la tele, y de repente este programa parecía bien, esa película, y de repente ya se convierte en algo que no es del agrado de Dios, ¿cierto o no? ¿Y qué tiene que hacer uno? Usted tiene el control. Estamos aquí. Empezamos a descuidarnos. No es pecado esto. Y ahora enfatizar la santidad y la sublimidad de Dios le llaman a uno fariseo o religioso. Déjeme le digo una cosa: si nosotros no atendemos a respetar ese Padre celestial, nosotros corremos el riesgo de deslizarnos y de perderlo todo.
Una pregunta: ¿por qué debemos detenernos a considerar esta familiaridad y lejanía a la vez? Mire, es un punto de vista muy personal, muy personal. No me gusta a mí en lo particular que a veces los hijos hablen de tú. Y yo sé que algunos dicen: pues si usted a Dios le habla de tú, pero déjeme le digo por qué. Porque cuando los hijos son groseros y hablan de tú, se oye peor. No estoy diciendo que sea pecado hablar de tú, pero cuando un hijo habla de tú a sus padres, hay familiaridad, pero aparte es grosero, eso se multiplica. Aquí hay algo parecido. Si hay familiaridad con el Padre, sí la hay, pero tiene que haber una sana distancia, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él nos salvó sin que nosotros lo mereciéramos y nos alcanzó por su gracia, que Él nos amó aun cuando éramos pecadores perdidos en el pecado, que Él nos gana nada si nosotros creemos o no creemos, mas sin embargo en su naturaleza bondadosa a Dios le plugo salvar al hombre, pero el hombre ha recibido tanto que no valora lo que ha recibido. Tiene que haber un respeto por esa lejanía. Hermano, Dios está cerca y está lejano a la vez. ¿Cómo está eso, pastor? Que Dios no está cerca por el Espíritu Santo. Sí, está cerca, está dentro de nosotros, pero tiene que haber una actitud reverencial. No sé si me está entendiendo. A Dios no lo vas a tratar como tratas a cualquier persona. Él es santo, santo, santo. Él es el Dios 3 veces santo y tenemos que honrar su santidad. Escuche, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 dice estas palabras: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Escuche esto. Yo hoy en día veo que tanta gente a la ligera dice: Dios me habló. ¿Sí? Dios me habló. O sea, y digo, pues qué privilegiada es esa persona, ¿no? Ni lee la Biblia y Dios le habla, imagínense. A mí me habla cuando leo la Biblia. ¿Aló? Y no se equivoque, yo creo que Dios habla. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Está el don de ciencia, el don de discernimiento, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es que mucha gente dice que Dios le habla, cuando su manera en la que vive da testimonio que realmente Dios nunca le ha hablado. Porque si Dios le hablara, no actuaría ni viviría como lo está haciendo. Dice: Dios está en el cielo, guarda tus palabras, ten cuidado con lo que dices. Oiga, esto es serio. Mire, ¿por qué no debemos ser ligeros? Israel como pueblo, en cierta forma, conoció a Dios como Padre, pero el pueblo de Israel fue ligero y no honró de forma correcta a Dios. Y cuando no honramos a Dios como su pueblo, podemos ser desechados y otro puede ocupar nuestro lugar. Qué privilegio tuvo Israel. 10 plagas para que Dios destruyera al imperio más poderoso de aquel tiempo, Egipto. Dios abre el mar rojo. Dios lo sustenta por 40 años. Dios echa a más de 7 reinos de la tierra prometida. Les da a comer maná, les da a beber de la peña,
les da a comer codornices, su ropa no se envejece por 40 años. Qué tremendo privilegio cuando cuando la presencia de Jehová desciende en el Sinaí. Qué gloriosa bendición escuchar la voz de Dios. Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Sin embargo, Dios no se agradó de ese pueblo porque fue un pueblo ligero. Por eso Dios le decía: tienen que guardar una distancia. Escuche esto. Hoy mucha gente, el error de muchos cristianos es que hoy ya no creen en la reverencia. Y a veces nos reímos nosotros y cuestionamos a los católicos, pero algo tenemos que aprender nosotros de los católicos: es la reverencia. Aló, ¿quién de ustedes llega y dobla sus rodillas aquí? ¿Quién de ustedes llega, escuche, y se conduce dentro de este lugar como se tiene que conducir? Hermano, Él está en mi corazón, sí, pero en este lugar lo adoramos en conjunto. Tenemos que honrar a Dios. Yo veo que a los templos se ha metido la música secular. Yo veo que hoy concertan a jóvenes, escuche, con un DJ y música secular. Yo veo que hoy se están haciendo tantas cosas para entretener a una generación de jóvenes carnales, y no les hemos hablado que Dios es santo. Y si no honran a ese Dios que es santo, les va a llegar la factura. Se apartarán, les irá mal, o se quedarán a la gran tribulación si Cristo viene. Porque Dios es santo. Y porque Dios no necesita a Justin Bieber para que yo pueda llegar a los jóvenes. Hoy los millennials lo que menos quieren escuchar es que los confronte con una vida santa. Le digo algo. Es cierto que estamos bajo la gracia, pero tenemos que considerar el carácter santo de Dios. Quiero que vea conmigo Deuteronomio 32:6. Dios le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 32:6: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Oiga, eso está fuerte. Así le pagas a Jehová tu Dios, pueblo loco e ignorante. A veces creemos que somos relevantes y que somos open mind. Somos locos e ignorantes. No vaya a esa iglesia, el pastor predica muy fuerte, véngase acá esta otra. Gente loca e ignorante. Y el Señor dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si algo necesita, escuche, en la pandemia medio mundo quería que lo abrazaran y que le dijeran todo va a estar bien, pero la gente no buscaba escuchar la palabra de Dios. No son mis abrazos, no son mis llamadas por teléfono, no son mis besos los que te van a afirmar. Es la bendita palabra de un Dios santo la que va a establecer firmeza de carácter en nuestro corazón. Yo veo cómo Dios le manda y demanda al pueblo de Israel una actitud reverencial. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Dios le dice al pueblo: el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: en que hemos menospreciado tu nombre. Grábese eso. Y decís: en que hemos menospreciado tu nombre. Ese libro de Malaquías a muchos no les gusta. En inglés se llama Malachi. Mal me cae, dijo un hermano, porque es el libro que enfatiza la bendición, el deber de diezmar, y la bendición al hacerlo, o la maldición por no hacerlo. Escuche, ¿cómo puede ser posible que en ese tiempo el pueblo traía
tenía que traer un animalito sin defecto, de la mejor calidad, para ofrecerlo ante el sacerdote. ¿Y sabe qué traían? El animal que se iba a morir. Estamos aquí. El animal cojo, el manco. Venían y lo ofrecían. Y Dios les dice: ¿dónde está mi honra? Y Dios no solamente regaña al pueblo, Dios regaña a los sacerdotes, porque le dicen: ustedes, ¿por qué permiten que se ofrezca en mi altar aquello que es desagradable delante de los ojos de Dios? Dios no regaña al pueblo, Dios regaña al sacerdote. ¿Dónde está mi honra? Escuche, si usted se dice cristiano, usted no teme a Dios, usted no ora, usted no lee la Biblia, usted no comparte del Señor, usted no diezma, usted no ofrenda, usted no hace nada, Dios dice: ¿dónde está la honra que tú dices? Porque si dices que soy tu padre, ¿por qué eres tan mezquino y no me honras como me tienes que honrar? Tal vez nosotros no pecamos trayendo animales defectuosos, pero simple y sencillamente no le damos el tiempo que a Dios le corresponde, no lo honramos. Escúchenme muchos de ustedes que están en su casa. Para andar en restaurantes no tienes miedo, para andar allá en la alberca no tienes miedo, para andar una vida socialita no tienes miedo, pero para venir a la casa de Dios tienes miedo. ¿Sabes una cosa? El Señor te dice: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Yo veo cristianos preocupados. No se paran al templo, pero no dejan el gimnasio, no dejan las fiestas sociales. El Señor te dice: ¿dónde está mi honra? ¿Sabe? Quiero hacer una pregunta. ¿De qué forma piensa usted que ha sido ligero en su deber de reverenciar a Dios? Sería muy conveniente, antes de que usted haga una larga lista de los defectos del prójimo, que piensen de qué forma usted y yo hemos sido reverentes hacia Dios. Escuche, la relación con el Padre Celestial debe ser sublime, pero también debe ser práctica a la vez. Solo el sacrificio redentor de Jesús nos abrió acceso para estar cercanos a Él, a la realidad de la vida celestial. Una persona que no pide perdón, cuando usted perdona a alguien, lo perdona por su deber, por estar bien. Escuche esto: yo he perdonado gente que no me ha pedido perdón, pero yo he aprendido una cosa: hay personas que se les ha perdonado sin que ellos pidan perdón, y esa persona no valora. Estamos aquí. Usted tiene que entender que usted y yo no merecíamos, que tuvo que haber un precio de sangre, una muerte muy terrible. Alguien derramó hasta la última gota de sangre, sufrió lo indecible por nosotros para darnos acceso a esta vida que tenemos. Yo no sé usted, pero hoy yo entiendo que tengo una vida nueva, que tengo al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me da gozo. Hoy yo entiendo, esto no es religión, esto no depende de que me echo agüita o me echo aceitito o camino de rodillas con la penca de maguey. No, Señor, esto no depende que no como carne blanca o carne roja. Esto depende que los méritos, el sacrificio fue de Jesús, y gracias a Él hoy tenemos paz, hoy tenemos bendición, bendición que no merecíamos. Yo dije bendición que no merecíamos. Hemos recibido tanto. Yo dije hemos recibido tanto. Perdónenme, y a veces somos tan mal agradecidos. Dios nos bendijo, dice Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No ande buscando reconocimiento. Déjeme le digo una cosa. Me tumba la señal. Pero hay algo que me fastidia a mí. ¿Sabe qué me gusta mucho de la cultura americana? En la cultura americana
no tienen que andarse poniendo tantos títulos. ¿Sabe por qué este asunto de lo apostólico profético no entra mucho en lo anglo? Porque al anglo no le preocupa mucho un título que vaya delante de él, pero a nosotros sí. A la indiada, bueno, ustedes no, mis primos de Zacatecas, a nosotros, si soy licenciado, me tiene que decir licenciado. ¿Aló? Para eso fui a la BUI. Para eso estudié en el bachilleres. Y en el anglo no. El anglo es más sencillo. Quieren aprender todo el anglo, pero aprendamos la humildad y la sencilleza de los anglos. A veces los anglos son tan sencillos. Usted mira pastores anglos como si nada, y mira pastores hispanos, no hombre, se siente en la trompa del tren. Pero le paro, si no me tumban la señal. Estamos por terminar. Como hijos de Dios redimidos en Cristo, usted y yo adquirimos la naturaleza del Padre Celestial. Oh, eso está poderoso. Hoy usted y yo tenemos la naturaleza del Padre Celestial. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice estas palabras. Dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Mediante el qué? ¿Mediante el qué? Yo he oído gente que dice: yo tengo revelación. Tienes que tener conocimiento de la Biblia. El Señor dijo a Jeremías: ufánese el que tenga que ufanarse en esto, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Hay gente, escuche, que se ufana y no conoce a Dios. Yo encuentro que este asunto del conocimiento de Dios en su palabra es lo que me podera, es lo que me capacita. Fíjese qué tan poderoso es el conocimiento de Dios. Está comprobado que si usted lee la Biblia 4 veces por semana, usted dice: pastor, yo no puedo dejar el cigarro, tengo 5 años en la iglesia y sigo siendo una pared, fumo más que bruja presa. Póngase a leer la Biblia. Hermano, ore por mi yerno porque tiene un espíritu de pereza. No tiene. No le eche la culpa al diablo. No es un espíritu. Que lea Proverbios, que le dice: mira la hormiga, oh perezoso. O que lea Pablo, que diga: el que no trabaja, que no coma. Está comprobado que si usted lee la Biblia 4 veces por semana, se acabó pornografía. Ay, pastor, yo batallo con el chisme. Lea su Biblia, porque el conocimiento nos transforma. Le pueden poner la mano en la cabeza y orar por usted, se va a quedar calvo, usted no va a cambiar. No es una impartición de otro, no es que te avienten una toalla o te bañen con aceite. Es el conocimiento de Dios sobre nosotros el que empieza a transformarnos. David dice: grande es la suma de tus pensamientos, que no puedo enumerarlos. El poder de la palabra, el conocimiento de Dios, mire lo que produce. Todavía no llego a la palabra clave que le quiero leer de ese versículo. Nomás hice un énfasis en la palabra conocimiento. Pero dice: por medio de las cuales, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Escuche esto: usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. Algo de Dios nos ha sido dado a nosotros. No me la impartió un loco, no, me la dio Cristo a través del Espíritu Santo. Pastor, ¿a qué se está refiriendo con esa naturaleza?
Quiero que lo vea conmigo porque la Biblia se interpreta sola. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe una cosa? Usted y yo hemos sido empoderados de parte de Dios. Hemos recibido poder y autoridad para vencer el pecado. Yo dije, para vencer el pecado. Entre más nosotros echemos mano de esa naturaleza divina, entre más nosotros intimemos con el Padre Celestial. Yo cuando oro, yo le digo estas palabras a Dios siempre: impárteme tu santidad, porque tú quieres que yo sea santo. Y tú serías un injusto si me llamas a vivir una vida santa si yo no la puedo vivir. Sin embargo, Él no te llama a hacer lo que tú no puedes hacer. Él te impartió su naturaleza. Él dijo: el que cree las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, por cuanto yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Alguien dele un aplauso a Jesús. Tenemos autoridad. Ese Padre Altísimo, escuche esto, ese Padre Altísimo me ha dado su naturaleza. Y gracias a esa naturaleza, el espíritu de santidad, usted y yo podemos vencer el pecado y la tentación. Pero usted y yo no vamos a vencer el pecado y la tentación si no tenemos comunión con Dios a través de su palabra. Y no estoy hablando de un devocional, estoy hablando de leer la palabra. Estamos aquí, de meditarla, de reflexionarla. Dios nos ha dado el poder. Dios no nos llama a hacer algo que no podamos hacer. Él nos llama a vivir una vida de santidad, porque Él nos ha dado su naturaleza, nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Se lo pongo de esta manera. Tengo 3 nietas preciosas. Una de ellas es una chiquita así de 2 pies, o no sé cuánto será, que anda tomando fotos, Mila. La otra es Jimena, mi nieta mayor, preciosa. Están sentadas allá con el príncipe Benjamín, mi hijo. Pero veo mi otra nietecita, la de 3 meses. Yo digo a mi esposa: mira, esta casi habla. Y los dos nos decimos: son hijas de Edwin. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes las niñas. Y yo me acuerdo que así era Edwin desde chiquito. Muy inteligente. Platicaba me hacía preguntas muy chiquito, me hacía preguntas de la Biblia, que a veces yo le decía: permíteme. Una vez lo traía, mi hijo tendría como 5 o 6 años, y me dice: papi, si una señora está embarazada y Cristo viene, ¿se va el niño con tú y la señora? 5 o 6 años me preguntó Edwin eso. Hay hermanos que ni preguntan eso. Están preguntando ahorita si ganaron los Dodgers o perdió el Cruz Azul. Por eso están como están. Pero déjeme le digo una cosa: yo veo a mis nietas, y en las nietas vuelve uno a ver a los hijos. ¿Está de acuerdo? Porque llevan los genes. Escuche, llevan los genes. Y yo veo, pues yo qué puedo decir, ¿verdad? Abuelo Cuervo, yo le puedo decir que mis nietas son muy inteligentes, porque su papá es muy inteligente, es muy creativo, es muy despierto, es muy hábil. Escuche, Dios nos ha dado su naturaleza santa. La naturaleza celestial, la naturaleza divina nos ha sido impartida. Alguien diga amén. Nosotros tenemos autoridad porque Dios nos puso en los lugares celestiales, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted no tiene que buscar lugar, usted tiene un lugar ahí arriba en el cielo, y tiene una naturaleza divina que nos ha dado el reconocer esa santidad de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, escuche esto: si me usarás
He mirado, podría decir que cientos de vidas o más, tal vez miles, vinieron a los pies de Cristo a través de este siervo inútil. He mirado gente ser sanada y ser bendecida. Pero déjeme le digo una cosa, no se me olvida que yo no nací con esto. Esto provino del cielo. Y tengo que hacer para un lado, me tengo que hacer para un lado y tengo que decir: no fui yo, fue el dueño del oro y de la plata. A Él sea la gloria. Estamos aquí. A Él sea la alabanza.